Saludos y bienvenidos a ENI con más, siempre con la verdad. Hoy es miércoles 24 de febrero y así luce el panorama para este día. En Estados Unidos, un juez federal suspende indefinidamente la moratoria de 100 días a las deportaciones impuestas por el gobierno del presidente Joe Biden. La leyenda del golf, Tiger Woods, afronta una dura recuperación tras un grave accidente automovilístico cerca de Los Ángeles. Las autoridades aeronáuticas estadounidenses mantienen en tierra a todos los aviones que tengan el mismo tipo de turbina que la que estalló de otra aeronave tras despegar de Colorado. Un análisis de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, muestra que la vacuna de una sola dosis contra el coronavirus de la farmacéutica Johnson & Johnson proporciona una fuerte protección contra los síntomas graves de la enfermedad y reduce las muertes por el COVID-19. Con estos temas empezamos esta nueva edición de ENI con más. Un juez federal de los Estados Unidos prohibió indefinidamente que el gobierno del presidente Joe Biden imponga una moratoria de 100 días a la mayoría de las deportaciones. El juez federal de distrito, Drew Titton, emitió una orden judicial preliminar solicitada por el gobierno de Texas que alegó que la medida violaba la ley federal y podría suponer costos adicionales para ese estado. La decisión del magistrado ocurrió el martes por la noche y es la primera derrota de la administración Biden en asuntos migratorios, a pesar de que una coalición de 16 fiscales estatales, liderados por la Procuradora General de Nueva York, Letitia James, se sumó a la defensa del decreto federal, argumentando que una postura de un estado no debería impactar al resto de la nación. El presidente Biden ordenó la moratoria de 100 días a las deportaciones en un memorando firmado el mismo día de su juramentación el pasado 20 de enero, como parte de una revisión más amplia a las políticas migratorias y un intento de revertir las prioridades del expresidente Donald Trump. Biden ha propuesto una reforma migratoria integral que permitiría la regularización y la eventual naturalización de los casi 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. El mandatario también ordenó otros lineamientos para los agentes migratorios y fronterizos. El juez Tipton, nominado por Trump, dictaminó el pasado 26 de enero que la moratoria violaba la ley federal sobre procedimientos administrativos y que el gobierno de Biden no había demostrado por qué estaba justificada, por lo que extendió el bloqueo de la moratoria hasta el 23 de febrero, permitiendo que muchos inmigrantes sean deportados, cientos de ellos a Centroamérica. Ahora decidió bloquear esta moratoria de forma indefinida al considerarla fatal y calificó la decisión del gobierno federal como una elección arbitraria y caprichosa. Me indigna y me genera realmente mucho malestar y mucho enojo estas decisiones de determinados jueces o senadores que permanentemente rechazan todas las propuestas que es para dignificar al ser humano, para elevar al ser humano, para darle más dignidad y que pueda vivir en igualdad de condiciones que todos nosotros. Yo soy inmigrante también, tuve la posibilidad y la bendición de poder legalizarme y hoy ser ciudadano. Por eso que no estoy para nada contento con estas decisiones y sigo orando y pidiendo a Dios para que transforme los corazones de todos estos jueces, de todos estos senadores y políticos y personas que en sus manos tienen el poder de hacer posible para que todos podamos vivir en igualdad de condiciones. Eric, no olvidemos algo muy importante. En la Constitución de este país hay una parte esencial que dice: toda persona que vive en el territorio nacional tiene derecho a la seguridad y a ser cuidado y protegido. No dice inmigrantes de determinados países, dice toda persona que vive en este territorio. Y creo que eso es lo que hay que hacer cumplir, garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos de todas las personas que vivimos en este territorio. Por supuesto, cuidar la frontera y la soberanía, eso estamos de acuerdo, pero los que estamos acá tratar de que podamos vivir en igualdad de condiciones. La batalla legal por el veto a las deportaciones es un temprano indicio de la oposición republicana a las prioridades migratorias del presidente Biden.
Aún no se sabe si el presidente recurrirá la última decisión de Tipton o si habrá una posible apelación por parte de su gobierno y de la coalición de fiscales estatales. Siguiendo con más de inmigración, un terrible naufragio dejó a más de 41 personas muertas en el mar Mediterráneo. Según las Naciones Unidas, todas las víctimas huían de la conflictiva Libia tratando de llegar a Europa en busca de una mejor vida. Las agencias de migración y refugiados de la ONU dijeron en un comunicado conjunto que al menos 120 inmigrantes iban en la frágil embarcación que partió de Libia el pasado 18 de febrero. El naufragio ocurrió 2 días después. Según las agencias, un barco comercial rescató a los sobrevivientes y los llevó a la localidad siciliana de Porto Empedocles. Solo un cadáver fue recuperado y entre los desaparecidos hay 3 niños y 4 mujeres, una de las cuales, según fuentes, dejó un bebé recién nacido en Lampedusa. Este es el naufragio más reciente en la ruta de migración por la parte central del Mediterráneo, donde han perecido unos 160 migrantes rumbo a Europa desde comienzos de 2021, según la ONU. Los contrabandistas sobrecargan endebles balsas con familias desesperadas que zozobran en la peligrosa ruta del centro del Mediterráneo y en los últimos años cientos de miles de migrantes han llegado a Italia por su cuenta o después de ser rescatados en el mar. Agentes de la patrulla fronteriza encontraron a 2 docenas de inmigrantes indocumentados encerrados dentro de 2 remolques de camión para entrar a los Estados Unidos el pasado 21 de febrero. Según las autoridades, 2 hombres que conducían camiones Ford F-350 con remolques fueron detenidos en un punto de control de inmigración en Salton City, California, para una revisión a eso de las 11:35 de la mañana, y mientras cuestionaban a los conductores, unidades caninas los alertaron de la carga. Al realizar una segunda inspección, encontraron a 24 personas dentro de una traila y por fortuna nadie estaba herido. Además de descubrir a los inmigrantes, los agentes hallaron menos de 1 gramo de cocaína que uno de los conductores admitió tener para su uso personal, al igual que una pistola registrada legalmente a su nombre. Ambos conductores eran ciudadanos estadounidenses. Entre los 24 inmigrantes había 22 hombres y 2 mujeres. Todos fueron regresados a México. La identidad de los conductores de 30 y 35 años de edad aún no se ha revelado. Ambos se encuentran detenidos bajo cargos de contrabando de indocumentados. El rescate de estos inmigrantes se produce varias semanas después de la búsqueda desesperada en Texas de un camión con 80 inmigrantes que suplicaban por ayuda. El camión fue encontrado días después vacío y las autoridades siguen sin saber el estado de salud de los inmigrantes. La gran leyenda del golf, Tiger Woods, afronta una dura recuperación tras un lamentable accidente automovilístico en una carretera de Los Ángeles. Un accidente que podría poner fin a la carrera del golfista más grande de la historia. Woods conducía por un tramo empinado de una carretera a eso de las 7:15 de la mañana del martes, cuando su camioneta chocó contra una señal, pasó por encima de un camellón y atravesó 2 carriles en sentido contrario antes de rebasar una barrera y caer rodando colina abajo. El vehículo terminó sobre un costado en la ladera y las bolsas de aire se desplegaron. Un agente de la policía del condado se asomó por un agujero en el parabrisas para ver a Woods, aún con el cinturón de seguridad, sentado en el asiento del conductor. Mr. Woods was not able to stand under his own power. Our partners at LA County Fire were able to extricate him from the vehicle, and they put him onto a backboard. When I arrived on the scene, Mr. Woods was seated in the driver's seat. El policía de Los Ángeles, Carlos González, el primero en llegar al lugar del accidente después de que un vecino llamara al 911, dijo literalmente que Woods fue muy afortunado por salir de esto con vida. Agregó que el golfista estaba consciente cuando los bomberos retiraron el cristal delantero para sacarlo del vehículo. El choque le causó lesiones significativas en toda su pierna derecha. El director del Centro Médico Harbor, UCLA,
Dijo que Woods se fracturó los huesos de la tibia y el peroné en la pantorrilla derecha en varios puntos y que requirieron barras, clavos y tornillos en un largo procedimiento quirúrgico. Según su fundación, el golfista estaba despierto, consciente y recuperándose en el hospital. La noticia fue un jarro de agua fría para el Campeonato Mundial de Golf en Florida, donde Woods podía competir de haber estado en forma. Recordemos que Woods es una de las figuras deportivas más reconocidas en el mundo entero y a los 45 años de edad sigue siendo el golfista que más atrae al público, pese a haber reducido sus participaciones en torneos después de 9 cirugías previas. Mensajes de solidaridad llegaron de muchas celebridades como Michael Jordan y Mike Tyson, así como los expresidentes Barack Obama y Donald Trump. Un gran jurado de Nueva York rechaza procesar a varios policías acusados de la muerte por asfixia del afroamericano Daniel Prude en marzo de 2020, cuando estaba bajo custodia policial en la ciudad de Rochester. Decenas de personas salieron a las calles de Rochester a protestar horas después de que la fiscal general del estado, Letitia James, anunciara que un gran jurado había decidido eximir a todos los policías implicados en el caso. El hecho ocurrió el pasado 23 de marzo, un día después de que Prude llegó de Chicago para visitar a su familia. El afroamericano, de 41 años de edad, estaba desarmado y sufría problemas de salud mental cuando los agentes lo encontraron corriendo desnudo por una calle. Los oficiales luego lo esposaron, le cubrieron la cabeza con una capucha para evitar que escupiera y lo mantuvieron en el suelo, boca abajo, presionando su cara contra el pavimento por casi 2 minutos hasta que dejó de respirar. Fue llevado a un hospital donde fue declarado con muerte cerebral y murió una semana después cuando su familia le retiró el soporte vital. I made a commitment to the Prude family and the Rochester community that I would do everything in my power to ensure justice was served in the death of Daniel Prude. James dijo que su oficina presentó un caso extenso y que buscaron un resultado diferente al que les entregó el gran jurado. Aseguró que hicieron todo lo posible por demostrar los hechos, pero que en última instancia deben respetar la decisión. En septiembre, la alcaldesa de Rochester, Lovely Warren, despidió al jefe de policía, Lauren Singletary, y suspendió sin paga durante 30 días al principal abogado y al director de comunicaciones de la alcaldía por la muerte por asfixia de Prude, estando bajo custodia policial. La decisión del gran jurado ha causado manifestaciones que podrían extenderse por toda la nación, como las masivas protestas del año pasado contra el racismo y la brutalidad policial tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis el pasado 25 de mayo. Los defensores del Capitolio en Washington aseguran que no pudieron anticipar el violento asalto al Capitolio por parte de seguidores del presidente Donald Trump por fallas en la comunicación en informes de inteligencia. Son los primeros testimonios públicos que proveen los agentes de seguridad del complejo legislativo sobre el ataque que buscó detener la certificación de la elección presidencial el pasado 6 de enero. El ex jefe de la policía del Capitolio y otros funcionarios acusaron a las diversas agencias federales y se señalaron entre ellos como culpables de su incapacidad para defender la sede del Congreso de los partidarios del expresidente Trump cuando derribaron barreras, rompieron puertas y ventanas y provocaron la huida de los legisladores reunidos en ambas cámaras. El asalto dejó un saldo de 5 muertos, incluidos un policía y una mujer abatida de un balazo cuando intentaba irrumpir en el recinto donde estaban los legisladores. We outfit a number of we have 7 CDU platoons that we can activate. 4 of those platoons, it's 40 people in a platoon, are activated to what we call the level 1, the full CDU. El ex jefe de la policía del Capitolio, Stephen Sund,
quien renunció bajo presión inmediatamente después del ataque, dijo que no le había llegado un informe de la oficina local del FBI que advertía sobre la posibilidad de violencia y citaba mensajes en línea de los manifestantes sobre una guerra. Sund indicó que cuando llegó la turba al perímetro era algo que nunca había visto en sus 30 años de trayectoria y que la insurrección no fue producto de la falta de planificación por la policía del Capitolio, sino de un conjunto de fallas que abarcan a todos los organismos. Agregó que ninguna agencia policial civil está entrenada y pertrechada para rechazar, sin ayuda significativa militar o de otras policías, una insurrección de miles de individuos armados, violentos y coordinados, empeñados en irrumpir en un edificio a toda costa. Esta fue la primera audiencia en una serie de indagaciones sobre los sucesos de ese día, casi 7 semanas después del ataque y más de una semana después que el Senado absolvió a Trump de incitar a la insurrección al decirles a sus partidarios que peleen como demonios para revertir su derrota electoral. Un amplio perímetro de barreras y efectivos de la Guardia Nacional aún rodea el Capitolio, bloqueando calles y aceras habitualmente atestadas de autos y de gente, tanto locales como turistas. La Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés, ordenó mantener en tierra a todos los aviones que tengan el mismo tipo de turbina que la que estalló en un avión poco después de despegar de Denver, a fin de inspeccionar si tienen grietas. We got debris falling everywhere. Yeah, we're getting a ton of calls. La orden abarca a aviones que tengan la turbina Pratt & Whitney PW4000, diseñada exclusivamente para las aeronaves Boeing 777. Las compañías propietarias de esas aeronaves deberán realizar una inspección térmica acústica de las hélices de titanio que tienen esas máquinas para detectar minúsculas grietas dentro de la superficie de las hélices que no son visibles a simple vista. La medida afecta severamente a United Airlines, que tiene 24 de esos aviones y que es la única aerolínea estadounidense poseedora de ese tipo de turbina. Un portavoz de United dijo que están colaborando con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB por sus siglas en inglés, en su investigación y que cumplirán con la orden de seguridad aérea de la Administración Federal de Aviación para garantizar que todos los aviones de su flota impactados por la medida cumplan con estos estrictos estándares de seguridad. El avión de United que tenía esa turbina tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia poco después de despegar de Denver el sábado rumbo a Honolulu, Hawái, cuando la turbina se desbarató y sus piezas cayeron en un suburbio de Denver. Ninguno de los 231 pasajeros y 10 tripulantes resultaron lastimados. Según la NTSB, una de las hélices de la turbina mostraba grietas debido al desgaste del metal. La hélice se rompió, cortando la hélice adyacente y la turbina se deshizo. El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, se pasó 1 año y medio tratando de conseguir las declaraciones impositivas del expresidente Donald Trump y muy pronto la tendrá en sus manos ahora que la Corte Suprema despejó el camino para que éste las reciba. Expertos dicen que esos documentos pueden ayudar a determinar si Trump mintió al gestionar préstamos o a las autoridades impositivas. Pero, ¿qué impacto pueden tener esas declaraciones en las investigaciones que llevan a cabo los demócratas de los negocios del expresidente? Para que nos explique, hacemos contacto con el analista financiero Freddy Marín. Hola, Denis. Sí, definitivamente es un avance muy importante en el tema de poder tener acceso a los récords del presidente Trump, no solamente para el público en general, sino también para sus socios comerciales, principalmente el tema de los bancos. Si el presidente Trump y su organización llegase a tener problemas financieros, que no pudieran pagar sus obligaciones, los bancos podrían tener el recurso de investigar los documentos legales originales sometidos al IRS o al Internal Revenue Service y compararlos con la información que sometió la organización al presidente en su solicitud de préstamos y compararlos si son los mismos. Si no son, entonces dan cabida a que hubo fraude bancario y eso obviamente es un crimen federal.
Por relación al tema de los impuestos, y pues sucede la misma cosa. Puede que a nivel de impuestos haya reflejado que la organización estaba ilíquida o que él estaba ilíquido y por esa razón no tenía que pagar muchos impuestos. Sin embargo, llegamos a una materia, a una zona gris, porque desafortunadamente las leyes tributarias y la contabilidad no son ciencias exactas, muchas de ellas son interpretativas. Y muchos de los casos de gran renombre se terminan arreglos en las cortes, porque cada uno interpreta la ley fiscal de su propia manera. El IRS o el gobierno la interpreta de una manera y el contribuyente también lo puede interpretar de otra manera. Muchos de estos grandes casos se convierten simplemente en casos legales resueltos por las cortes, que en últimas terminan a ser como un complemento al tema fiscal general del país, es decir, hacen parte ya de las leyes o la jurisprudencia de un país. Entonces, en pocas palabras, sí, el presidente va a enfrentar dos tipos de cargos, o pudiera enfrentar dos tipos de cargos. Una es el tema de los impuestos, puede ser evasión de impuestos si le mintió al fisco, o por el contrario, si le mintió a sus socios comerciales, a sus bancos, puede enfrentar también fraude bancario. Gracias a Freddy Marín por esa explicación. Cabe resaltar que aún no se sabe si estos documentos revelarán delito alguno. Trump ha dicho por años que no violó las leyes y que está en la mira de los demócratas por razones políticas. Los científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, confirmaron que la vacuna de una sola dosis de la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson tiene una efectividad contra los cuadros severos de COVID-19 y también ofrece protección contra las cepas de Sudáfrica y Brasil. En un análisis de la vacuna, la FDA determinó que esta es un 66% efectiva para prevenir el COVID-19 de moderado a grave. En los ensayos clínicos, esta vacuna mostró una eficacia de un 85.6% frente a la variante de Sudáfrica y de un 87.6% frente a la cepa de Brasil. Tras una reunión este viernes, las autoridades estadounidenses podrían autorizar el uso de emergencia de esta vacuna, lo que podría ayudar a acelerar la campaña de inoculación. Recordemos que actualmente el número de muertos por el coronavirus en Estados Unidos supera ya los 504,000 y la distribución de vacunas se ha visto afectada por las tormentas invernales que han azotado a más de 40 estados de la nación y por la escasez de vacunas. Hasta la fecha, casi 65 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de las vacunas fabricadas por las farmacéuticas Pfizer y Moderna, inyecciones que requieren 2 dosis con varias semanas de diferencia para una protección completa. Cabe resaltar que Johnson & Johnson probó su opción de una sola dosis en 44,000 personas en los Estados Unidos, América Latina y Sudáfrica. Debido a que diferentes mutaciones del virus están circulando en diferentes países, los investigadores analizaron los resultados geográficamente y Johnson & Johnson anunció que su inoculación funcionaba mejor en los Estados Unidos con un 72% de efectividad contra el COVID-19 de moderado a grave, en comparación con un 66% en América Latina y 57% en Sudáfrica. Las vacunas rivales Pfizer y Moderna, que se utilizan en los Estados Unidos y en muchos otros países, deben mantenerse congeladas, mientras que la vacuna de Johnson & Johnson puede durar 3 meses en el refrigerador, lo que facilita su manejo. Aunque aún no ha sido aprobada, la empresa Johnson & Johnson le dijo al Congreso esta semana que esperaba proveer 20 millones de dosis de su vacuna para fines de marzo y 100 millones más para el verano. Así terminamos esta edición de ENI con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal en YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias. El jueves los espera ENI con Más. Hasta la próxima.